Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Tengo la piel de gallina, y estoy seguro de que ustedes también la tendrán. Porque créanme, hoy vamos a sumergirnos en un tema que es pura dinamita, el apasionante y siempre sorprendente mundo de las celebridades turcas. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a todos en vilo, un romance que ha hecho vibrar los corazones de miles de fans en todo el mundo. Sí, amigos, estamos hablando de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, la pareja que ha estado en boca de todos, la que ha generado más rumores, más especulaciones y más suspiros. ¿Están listos para un poco de chisme, romance y drama? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en los secretos, las miradas furtivas, las pistas escondidas y las supuestas confesiones que rodean a esta pareja de ensueño. Vamos a desenterrar la verdad detrás de las fotos, los comentarios en redes sociales y los encuentros casuales que nos han ido dejando a lo largo del camino. ¿Fueron pareja? ¿Es solo un rumor? ¿Hay algo más que amistad entre ellos? Acompáñenme en este viaje lleno de secretos y revelaciones. Pero antes de que empecemos a revelar todos los detalles jugosos, necesito pedirles un favor, uno muy importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis, y es la mejor manera de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, prepárense para un viaje lleno de intriga y emoción. La historia de Halil İbrahim y Esla es un enigma que ha cautivado a todos, y no solo por sus impresionantes trabajos en televisión. Desde que se conocieron, los rumores de un posible romance han circulado como la pólvora, encendiendo la imaginación de los fans y generando un sinfín de teorías. ¿Por qué tanto revuelo? ¿Qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial? Para entenderlo mejor, tenemos que remontarnos al momento en que sus caminos se cruzaron. Aunque no han trabajado juntos directamente en ninguna serie, sus apariciones en eventos, alfombras rojas y fiestas de la industria han alimentado las especulaciones y la curiosidad. Los fans, como buenos detectives, no tardaron en notar la química entre ellos, esa chispa que a veces es más evidente que las palabras. ¿De dónde surgió esta conexión? ¿Fue un flechazo instantáneo o algo que se fue construyendo con el tiempo? Una de las primeras pistas que saltaron a la vista fue la interacción en redes sociales. Comentarios cariñosos, me gusta constantes en las fotos del otro, emojis sugerentes y mensajes enigmáticos fueron el combustible perfecto para encender la llama de la especulación. Los seguidores, analizando cada publicación, crearon teorías sobre la naturaleza de su relación. ¿Eran amigos que se apoyaban mutuamente? ¿O era algo más, algo que querían mantener en secreto? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no era tan sencilla. Y hablando de secretos. Según fuentes cercanas, Halil İbrahim y Esla intentaron mantener su relación en privado, lejos de los focos y los paparazzi. Querían proteger su intimidad y evitar que su romance se convirtiera en un circo mediático, algo comprensible para quienes buscan una vida personal alejada de la constante mirada pública. Esta estrategia de bajo perfil hizo que los fans se volvieran aún más curiosos y que la búsqueda de pistas se intensificara. ¿Por qué tanta discreción? ¿Qué estaban tratando de ocultar? ¿Tenían miedo a la reacción del público o simplemente querían disfrutar de su amor sin presiones externas? Ahora bien, ¿qué nos dicen las entrevistas y las declaraciones que han dado? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Ambos actores son conocidos por ser discretos con su vida personal. Han aprendido a mantener una barrera de protección, a no revelar demasiado sobre su intimidad. Sin embargo, en algunas entrevistas han dejado entrever ciertos sentimientos, pequeñas pistas que alimentaron las especulaciones. Halil İbrahim, por ejemplo, ha hablado de Esla con admiración, destacando su talento y su personalidad. Ha elogiado su profesionalismo, su dedicación y su capacidad para conectar con el público. Ha reconocido que es una actriz muy talentosa y que tiene una gran belleza. Esla, por su parte, ha elogiado la amabilidad, el encanto y la profesionalidad de Halil İbrahim. Ha hablado de su gran corazón, de su sentido del humor y de su capacidad para hacer reír a los demás. ¿Eran simples halagos entre colegas o había algo más detrás de esas palabras? Estaban tratando de enviar mensajes subliminales a sus fans. Otro aspecto importante a considerar son los momentos en que fueron vistos juntos.
Aunque intentaron ser discretos, algunos encuentros fueron captados por los paparazzi. Imágenes de ellos cenando en restaurantes, paseando por la ciudad, compartiendo risas en eventos privados o incluso saliendo de un mismo edificio alimentaron aún más los rumores. Estos momentos, por más breves que fueran, demostraban que la conexión entre ellos era real y que definitivamente pasaban tiempo juntos. ¿Qué hacían en esos encuentros? ¿Cómo era su comportamiento? ¿Se mostraban cariñosos en público o eran cautelosos? Pero aquí viene lo jugoso, la confesión. A pesar de que ambos han mantenido una postura reservada, hay indicios de que Halil Ibrahim podría haber revelado secretos inéditos sobre su romance con Esla. ¿Cómo? Pues a través de conversaciones privadas con amigos y personas de confianza, a quienes supuestamente les contó detalles sobre su relación. Según fuentes cercanas a Halil Ibrahim, él habría confesado que sentía una profunda atracción por Esla y que la conexión entre ellos era innegable. Habría revelado que se sentía atraído por su belleza, su inteligencia y su personalidad. También habría confesado que se sentía muy cómodo a su lado y que disfrutaba mucho de su compañía. ¿Qué tipo de detalles reveló? ¿Cuáles fueron sus momentos más especiales? ¿Qué fue lo que lo enamoró de ella? También habría revelado algunos detalles sobre su relación, como los momentos especiales que compartieron, las risas que intercambiaron y la complicidad que existía entre ellos. Supuestamente Halil Ibrahim describió momentos románticos, citas secretas y gestos de cariño que fortalecieron su vínculo. Habló de cómo se apoyaban mutuamente, de cómo se reían juntos y de cómo se sentían protegidos el uno con el otro. Fueron esos los momentos que lo hicieron sentirse realmente enamorado. Sin embargo, al parecer, Halil Ibrahim también expresó cierta frustración por la dificultad de mantener su romance en secreto y por la presión mediática a la que estaban sometidos. Confesó que era difícil vivir su amor en privado, que la constante atención de los paparazzi y de los fans era agotadora. Expresó su deseo de poder vivir su amor libremente, sin tener que esconderse ni preocuparse por lo que dirían los demás. ¿Fue esta presión mediática un factor determinante en el final de su relación? ¿Y qué hay de Esla? ¿Qué sentía ella por Halil Ibrahim? Aunque no hay declaraciones directas de la actriz sobre el tema, su comportamiento y sus acciones sugieren que los sentimientos eran mutuos. La forma en que lo miraba, la cercanía que mostraba y los gestos de cariño que compartían dejaban entrever que había una conexión especial entre ellos. ¿Qué sentía ella por él? Compartía la misma admiración y el mismo afecto. ¿Cómo vivía ella la presión mediática y la dificultad de mantener su romance en secreto? Otro aspecto que debemos analizar son las posibles razones por las que su romance no prosperó. ¿Fue la distancia, las agendas apretadas, la presión mediática o simplemente que sus caminos se separaron? Las especulaciones son muchas, pero la verdad solo la conocen ellos. Una de las posibles razones es la ya mencionada presión mediática. La constante atención de los medios, los rumores, las especulaciones y la falta de privacidad pudieron haber sido un factor determinante en el fin de su relación. La dificultad de vivir un amor en secreto, de no poder mostrarse públicamente, de tener que esconderse y preocuparse por lo que dirían los demás pudo haber sido demasiado para ellos. Otra posible razón son las agendas apretadas. Ambos actores tienen carreras exitosas y están constantemente involucrados en proyectos televisivos y cinematográficos. La falta de tiempo, los viajes y los compromisos laborales pudieron haber dificultado el mantenimiento de su relación. La distancia física y la falta de tiempo para compartir pudieron haber debilitado su vínculo. También es posible que simplemente sus caminos se hayan separado. A pesar del amor y la conexión que existía entre ellos, es posible que hayan llegado a la conclusión de que no eran el uno para el otro. Las relaciones a veces terminan, y no siempre hay una razón clara o una explicación lógica. Es posible que hayan decidido que era mejor para ambos seguir caminos separados, aunque eso significara romper sus corazones. En definitiva, la historia de amor entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu es un enigma lleno de misterio y romance. Aunque no podemos confirmar al 100% que fueron pareja, las pistas son numerosas y nos llevan a pensar que sí, que hubo algo más que amistad entre ellos. Las miradas cómplices, los comentarios en redes sociales, los encuentros secretos y las supuestas confesiones de Halil Ibrahim son elementos que alimentan nuestra curiosidad y nos hacen soñar con un romance que pudo ser y no fue. Las supuestas confesiones de Halil Ibrahim, si son ciertas, añaden una capa extra de complejidad y emoción a esta historia.
Nos permiten vislumbrar la intimidad de su relación, los sentimientos profundos que sentía por Sla y las dificultades que enfrentaron. Nos hacen entender por qué intentaron mantener su romance en secreto. Y nos hacen sentir aún más curiosidad por el motivo de su posible separación. ¿Y ahora qué? ¿Qué le depara el futuro a Halil Ibrahim y a Sla? ¿Seguirán caminos separados o el destino les volverá a unir? Solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que independientemente de lo que haya ocurrido entre ellos, su historia nos ha dejado una lección: el amor, a veces, es un misterio que se guarda en secreto, lejos de los focos y de las cámaras. Es posible que en el futuro, tanto Halil Ibrahim como Sla encuentren el amor en otras personas. O quizás en el destino, sus caminos vuelvan a cruzarse. Tal vez se reencuentren en el set de rodaje de una nueva serie, en un evento de la industria o simplemente por casualidad. ¿Cómo reaccionarían? ¿Mantendrían la distancia? ¿Volvería a surgir la chispa? Solo el tiempo lo dirá. Lo importante es que ambos sean felices y que encuentren la paz en sus vidas. Lo que sí es seguro es que a pesar de las posibles especulaciones y rumores, ambos actores han demostrado ser profesionales y respetuosos con el trabajo y con sus compañeros. Han sabido mantener una imagen pública coherente y han logrado conquistar el corazón del público con su talento y su carisma. La historia de Halil Ibrahim y Sla es un recordatorio de que el amor puede ser efímero, pero también puede ser inolvidable. Es un recordatorio de que las relaciones personales de las celebridades son privadas y que a veces, es mejor dejar que los protagonistas sean los únicos que decidan cómo y cuándo compartir su historia. La fascinación por la vida de las celebridades es algo natural. Queremos saberlo todo sobre ellos, sus amores, sus vidas, sus miedos, sus alegrías. Queremos sentirnos cerca de ellos, identificarnos con ellos y soñar con ellos. Pero también es importante respetar su privacidad y entender que al final del día, son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Hemos desentrañado algunos de los secretos más jugosos del supuesto romance entre Halil Ibrahim Ceylan y Sla Turkoglu. Hemos analizado las pistas, las especulaciones y las supuestas confesiones. Hemos intentado comprender qué pasó entre ellos y por qué su relación, si es que existió, no prosperó. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta investigar, analizar y compartir con ustedes todos los detalles sobre el mundo del entretenimiento. Me encanta leer sus comentarios, saber qué opinan sobre los temas que tratamos y debatir con ustedes sobre los misterios y las intrigas del mundo de las celebridades. Quiero agradecerles a todos por estar aquí y por su apoyo incondicional. Me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan sobre los temas que tratamos. Así que por favor, déjenme saber qué piensan sobre el romance de Halil Ibrahim y Sla en la sección de comentarios. ¿Creen que fueron pareja? ¿Creen que podrían volver a estar juntos? ¿Qué les pareció el vídeo? Quiero saberlo todo. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Y no olviden dejar sus teorías, sus opiniones, sus especulaciones. La conversación está abierta. Hasta pronto.